Perfecto. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto del diseño y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, me parece que la semana anterior o hace 15 días vimos esto referente al proceso del dibujo o no vimos todavía esto de acá. Respecto a los esbozos, los croquis y los planos. No lo vimos todavía. Solo dejamos hecha la introducción. Perfecto. Ya. Entonces, en largos rasgos, ¿no es cierto? En muy largos rasgos, nosotros podríamos decir que el proceso del diseño está enmarcado en estos tres grandes pasos de aquí, ¿no es cierto? La elaboración de un esbozo, ¿no es cierto? La elaboración posterior de un croquis y finalmente con la elaboración de un plano, ¿no es cierto? Ese es en largos rasgos del proceso del diseño. Vamos a ver qué es qué y qué proceso o qué detalles se van generando de un paso al otro. Entonces, el primero es el esbozo, ¿no es cierto? El esbozo es un dibujo a mano alzada. Es prácticamente el primer intento que nosotros hacemos cuando queremos hacer partícipe a alguien de una idea que tenemos. Entonces, aquí no vamos a tener ningún detalle técnico y normalizado, simplemente vamos a tratar de exteriorizar en su manera más relevante un objeto o un diseño que yo estoy pensando. Entonces, justamente por eso se habla de que es un dibujo a mano alzado, carece a lo mejor de medidas, de ángulos, de proporciones, sino se trata de dar una idea global de lo que queremos lograr. Entonces, se propende a establecer ciertos detalles generales o elementos generales que tiene, se propende a definir qué es cada cosa de nuestro diseño, ¿no es cierto? Y también a generar o a plantear una serie de características de funcionamiento o de utilidad de un diseño cualquiera. Entonces, es normalmente el boceto un dibujo que hasta adquiere ciertos tintes artísticos, podríamos decir así, porque no nos guiamos de instrumentación para el dibujo, ni instrumentación manual, ni instrumentación digital, sino simplemente exponemos nuestro pensamiento de alguna manera mediante el esbozo, mediante el dibujo, mediante la caricatura de lo que nosotros queremos lograr. Posterior a eso, viene un croquis. ¿Cuál es la diferencia radical entre el croquis y el esbozo? El croquis es el elemento donde ya se utilizan muchísimos detalles normalizados, ya se utilizan temas como dimensiones, como posiciones, como disposiciones de los distintos elementos y se los va adaptando ya a un criterio un poco más normalizado, es decir, ya utilizamos contornos de cierto tipo para expresar ciertas cosas. Ya utilizamos distintos puntos de vista de la visualización del objeto. Le agregamos ciertas cotas, es decir, ciertas medidas al objeto. Y el objeto va adquiriendo una característica ya técnica. El diseño va adquiriendo características técnicas que ya son mucho más transmitibles para cualquier persona que se está desarrollando o desempeñando en el área tecnológica. Sin embargo, este croquis todavía puede estar sujeto a algo muy importante que es la modificación. Cuando yo estoy trabajando en un croquis, puedo tranquilamente todavía aportar o quitar, añadir, reducir elementos a mi diseño. ¿Está bien? Entonces, es una herramienta ya técnica, ¿no es cierto? Es un lenguaje técnico realizado, pero que está sujeto a cambios. Podríamos decir prácticamente en una conceptualización muy ampliada que un croquis es un diseño que está todavía sujeto a cambios. Y una vez que se alcanza un punto de exactitud o un punto de expectativas o de objetivos en un croquis, se obtiene el plano, ¿no es cierto? Que aquí ni siquiera hay un detalle del plano, sino simplemente tenemos un concepto por acá. Ojo con lo que dice de los planos. Dice, es documentación gráfica final, con dibujos delineados,
cotas, detalles, cajetín de datos y todo en formatos normalizados. Vamos a hacer una analogía aquí. Cuando nosotros queremos construir algo, ¿no es cierto? Nos ponemos normalmente en contacto con un maestro de obra o con un arquitecto y les comenzamos a mencionar todo lo que nosotros queremos. Vea, quiero construir mi casita, quiero que tenga 2 dormitorios, que cada dormitorio tenga un baño, que los dormitorios estén en un segundo piso, que las gradas estén por aquí, que la cocina quede por acá, que el comedor sea más grande que la sala, pero la sala que tenga una forma medio rectangular, mientras que el comedor es una forma medio cuadrada, ¿no es cierto? Y el arquitecto escucha, por ahí plantea algo, etcétera, etcétera. Y de ahí el arquitecto, ¿qué les dice? Bueno, deme unos 5 días, 6 días y voy a tratar de presentarle un proyecto. Lo que el arquitecto le presenta no son planos, son croquis, ¿no es cierto? Porque nuevamente en esa segunda reunión, usted puede decir, ah, ya, chévere, sí, me encanta cómo le ha hecho aquí los baños, la entrada aquí, esta puesta acá, este corredorcito acá. Oiga, pero no me gusta esta distribución de la cocina a la lavandería. Yo quisiera que la lavandería más bien forme una sola bodega grande, medio acá afuera, fuera de la casa, en este patio. Ah, ya, perfecto, vamos a modificar eso, ¿no es cierto? Entonces se está modificando. Cuando ya se logra un acuerdo, ¿no es cierto?, entre el arquitecto y los que desean construir algo, que normalmente suele decir el arquitecto, bueno, vamos a llevar, el arquitecto dice los planos, pero en realidad son croquis, vamos a llevar a que nos lo aprueben, nos lo va a aprobar el municipio en este caso, ¿no es cierto? Y cuando el municipio aprueba, ahí hasta se oye ese término muy normal, ¿no es cierto? Ya están aprobados los planos. Y se supone, ¿no es cierto? Digo se supone porque por ahí hay un poco de cosas bien chistosas en el tema de la construcción y de la arquitectura, pero se supone que ese plano no debería ser modificado. La construcción tiene que ser fiel al plano y no se debería burlar o esquivar ningún lineamiento ahí planteado. Lo mismo sucede con el proceso de diseño. Y aquí hay un ejemplo bastante visual de lo que estamos hablando. Fíjense en cómo está el dibujo de esa sillita en la parte del esbozo. Fíjense ustedes mismos. Acá yo les enmarco un poquito para que se puedan referenciar. Entonces tenemos aquí una sillita que tiene hasta unas formas amorfas, ¿no es cierto? Vemos que se ha intentado hacer una silla totalmente plana, en 4 patas, con un espaldar. Noten que el momento de hacer el croquis perfeccionamos ya los gráficos, ¿no es cierto? Ya comenzamos a dar cotas, ya comenzamos a establecer grosores, distancia del tablero al piso, distancia del tablero al espaldar, etcétera, etcétera. Y finalmente vean cómo queda el plano de esa misma silla. En el plano incluso podemos ver que han perfeccionado el detalle de la superficie donde nos sentamos, le han hecho con una serie de varias tablas, ¿no es cierto? El espaldar también está dividido en 2 segmentos. Entonces, si yo hago ese proceso, esbozo, croquis y plano, ese final, ese plano, yo pudiera cogerlo, irme donde cualquier carpintero, donde cualquier empresa de confección, ¿no es cierto? Y decir, quiero esta silla o quiero este número de sillas basados en este diseño. Y quienes elaboren eso no van a decir, a ver, aquí está el plano, dice que el espaldar mide 65 centímetros. Le voy a hacer de 70 porque está más lindo de 70. No, tendría que seguir tal cual está el plano ahí. Si la silla sale chiquitita, si sale grandota, si sale pesada, si sale liviana, ¿qué le importa al que está construyendo? Él como profesional del área tecnológica debería elaborar esa silla tal cual está planteada en los planos. Entonces, dicho todo eso, no sé si, a ver, preguntemos al azar. Sebastián Pando, si nos escucha, cuéntenos, ¿queda entendido la diferencia entre boceto, croquis y plano? Sí, Inge, buenas tardes. Sí, sí, Buenas sí me tardes. quedó claro. Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos de cada uno de los 3. ¿Está bien? Por acá tenemos unos ejemplos. A ver, borremos ya estos marcos y veamos. Aquí tenemos galerías de bocetos. Fíjense un poco en este. Vamos a ver, esperemos que cargue un poquito. Y fíjense.
¿Qué ve usted ahí, Javier Unigarro? Buenas noches, ingeniero. Veo al fondo una estructura prácticamente de una vivienda, algo como cuartos, ventanas y personas sentadas prácticamente. Ya, Árboles, muy al bien, fondo Javier. palmeras. Exacto, da la sensación de que es una construcción, de que se ha tratado de dar medio realce a, podrían ser jardines o lo que sea. Han expresado ahí una especie de personas para dar una sensación del ambiente, ¿no es cierto? Pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que ahí no hay nada técnico. Hasta más bien parece una bonita obra de arte, ¿no es cierto? Pero nada técnico, ninguna medida, ninguna disposición, ni nada por el estilo. Veamos otro, un poco más relacionado con el área, en este caso de la ingeniería automotriz. Este es un prototipo de un vehículo. ¿Sí o no? No sé si Juan José Jiménez, ¿para usted esto es un vehículo o no es un vehículo? Eh, sí, sí, para mí sí es un vehículo. Ya, muy bien. Verán, les cuento un poco, este documento está en inglés, pero un poco lo que dice es que es un vehículo, nos dice, por ejemplo, que las llantas van a ser de caucho, pero van a estar de alguna manera adheridas a un aro de acero. Entonces, por ahí estamos pensando que es algún vehículo todoterreno, ¿no es cierto? Que tiene que ir en cualquier superficie. Acá habla un poco de que esta disposición sería para evitar que esta llanta sufra ponchaduras, ¿no es cierto? Por acá nos dice que el frente tiene que ser totalmente aerodinámica en una inclinación tal que permita que el viento mantenga pegado el vehículo al piso. ¿Qué más nos dice por acá? Veamos. Que las luces, ¿no es cierto?, están instaladas dentro de la estructura, por lo que no serán visibles, pero sí serán funcionales, en otras palabras. Y así una serie de detalles, ¿no es cierto? Es como que nos están diciendo en lenguaje escrito, ¿no es cierto?, lo que queremos lograr con nuestro prototipo. No para las teclas, estaba así haciendo Jorge esos Álvarez, estamos escuchándole, porfa, atentos ahí con los micrófonos. Perdón que le interrumpa, si le podemos silenciar ahí para que no se nos crucen los audios. Bueno, estos todos de aquí, hay lógicamente muchos más, pero estos son bocetos. Vamos a ver la diferencia con los croquis. Y ojo, estos croquis en realidad son croquis antiguos, porque hoy por hoy un croquis sí es mucho más tecnificado. Pero fíjense, por ejemplo, en este croquis. En este croquis, a ver, solo para que se den cuenta ustedes mismos, vamos a preguntarle a Carlos Mora. Carlos, de este objeto que estamos viendo aquí, dígame usted mismo, ¿qué distancia existe entre los agujeros? Buenas noches, profe. En la parte baja del dibujo hay 110 milímetros de distancia de los agujeros de la parte de abajo. Los de arriba 100 y los del costado también 100. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Dónde está viendo eso, Carlos? Pues aquí, por ejemplo, tenemos una distancia entre agujeros que es entre 100, ¿no es cierto? Por acá arriba podemos ver que el ancho total de esto es 150, que ese agujero que atraviesa toda la figura tiene un diámetro de 50, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, aquí ya vemos información técnica. De hecho, la forma de acotar esto, ya en algún momento nosotros también acotaremos, está muy bien hecha, está muy apegada a una normativa, ¿no es cierto? Pero todavía no es un producto final. A esto todavía pudiera sufrir varios cambios, pudiera sufrir mejoras que permita mejorar el diseño, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente vamos a ver algunos planos. Por ejemplo, aquí tenemos el plano o la parte del plano de una casa, me parece, ¿no es cierto? No vemos del todo, pero bueno, vemos el plano, ahí podemos identificar claramente, ¿no es cierto?, cuáles son los espacios físicos de lo que son muros. Aquí, por ejemplo, tenemos un muro, esta parte entrecortada, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos la disposición de esta puerta para ingresar de una habitación a otra, ¿sí o no? Ya todo debidamente normalizado, debidamente planteado y totalmente comprensible para un maestro de obra, para un arquitecto, para un ingeniero civil, para un ingeniero eléctrico que va a hacer las instalaciones eléctricas, para un ingeniero que vaya a implementar la parte hídrica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a ver otro, de otra índole. Por acá alcanzamos a ver, veamos, tenemos un gancho, ¿no es cierto? Alcanzamos a ver la figura de un gancho. Fíjense que tenemos distintas maneras de visualizar este gancho. Primero acá tenemos una vista frontal o de alzado del gancho, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con vista frontal? Es decir, vemos todo el perfil, vemos dónde cambia de sección, vemos anchos, vemos alturas, vemos puntos de centro para ejecutar los arcos. Y en cambio acá tenemos una vista de perfil del mismo gancho, ¿no es cierto? Para un poco correlacionar lo que tenemos visto acá contra lo que tenemos visto hacia la derecha. Y todo con sus debidas medidas, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes mandan esto a una fundidora, supongamos que esto lo vamos a hacer en aluminio, bueno, en la fundidora van a tener toda la información necesaria para a lo mejor ejecutar un molde y en ese molde introducir el aluminio, ¿no es cierto?, fundido y forjar ese gancho, ¿no es cierto? Aquí no vamos a tener lugar a equivocación, o puede ser que a lo mejor obtengamos primero una pieza un poquito más rugosa desde el punto de vista del acabado y luego vaya a un torno, luego vaya a una fresadora y logremos el producto final. Pero todo basado en los parámetros que nos da la información técnica y gráfica que aquí está presente. Entonces, esto en cualquier lugar del mundo, gracias a cómo está elaborado, van a saber perfectamente lo que es y van a saber perfectamente cómo se lo construye. Hasta aquí. No sé si hay alguna duda, alguna incertidumbre respecto a lo que estamos viendo. No. Por ahí, no sé si me escucha Mauro Zumba. Buenas noches, ingeniero. No, todo está entendible. Todo clarito. Sí, gracias. Chévere, Mauro. Ojalá ese sea el sentir de todos. Muy bien. Avancemos entonces. Vamos a cerrar esto de acá. Y sabiendo ya entonces cuál es el proceso del diseño, ¿no es cierto? Bueno, aquí está como título el proceso del dibujo, pero es tranquilamente adaptable justamente al proceso del diseño. Vamos a empezar a ver cuáles son los elementos normalizados para ejecutar estos diseños. La normalización va a ser el conjunto de prescripciones generales, reglas que se establecieron en los países industrializados para favorecer el comercio y racionalizar la fabricación de todo tipo de bienes y servicios. Nosotros estamos desarrollando desde un campo tecnológico basados en la mecánica, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, por normalización, vamos a entender el conjunto de normas que se deberán aplicar para manejar un mismo lenguaje en cuanto a la designación de todo tipo de elementos técnicos, de todo tipo de elementos mecánicos, de todo tipo de ensambles que vamos a estar trabajando e interactuando durante nuestros estudios. Entonces, esta normalización tiene distintas especificaciones, legislaciones y normas que son documentos que justamente rigen y especifican qué es lo que tenemos que tener en cuenta para nosotros lograr un diseño cualquiera. No sé si han escuchado, por ejemplo, que, a ver, es muy común escuchar que un producto o un servicio maneja la norma ISO 9000 no sé cuántos y respaldado por la norma UNE no sé cuántos, no sé cuántos. Sí, se ha de haber escuchado algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, esos son conjuntos de normas que buscan un estándar de calidad basados en un ámbito específico. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué tipo de normas existen en la tecnología del dibujo o la tecnología del diseño. Básicamente, ¿no es cierto? Y por eso yo manejo esta información, me parece que está muy bien compilada, porque si nos ponemos a hablar de normas, pudiéramos hacer una cátedra completa solo para mencionar dichas normas. Pero no es ese el objetivo por acá. Entonces, las normas en el dibujo o en el diseño o en la tecnología del diseño se puede desglosar en tres grandes partes. Las normas de representación, ¿no es cierto? Las normas sobre las dimensiones y las normas de la designación de los distintos objetos. ¿Qué es cada una de ellas? Las normas de representación
Estas serán el conjunto de normas que estipulen cómo debemos hacer la representación gráfica de nuestro diseño. Es decir, qué tipos de líneas vamos a usar, cómo vamos a establecer un centro, cómo vamos a establecer un eje de simetría, a qué distancia vamos a poner una figura de otra, cuándo vamos a utilizar una representación tridimensional versus una representación bidimensional, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son normas de representación. No hace falta que ustedes este rato las recuerden así como yo las estoy mencionando. Lo que sí necesito es que entiendan a qué me estoy refiriendo cuando yo designe o denomine normas de representación. Las normas sobre las dimensiones. Esto, en cambio, es todo el apartado al cual nos tendremos que remitir para colocar las dimensiones de las piezas en nuestros planos. Es decir, medidas nominales, medidas parciales, medidas totales, tolerancias dimensionales, tolerancias de ensamble, tolerancias de esfuerzos, etcétera, etcétera, que todo eso puede ir enmarcado a manera de cotas, a manera de directrices, a manera de tablas de designación, etcétera, etcétera. Y por último, las normas de designación. Estas se refieren a distintos elementos que por su gran difusión, por su gran uso, por su gran reconocimiento, se estandarizaron mediante códigos de identificación. Y aquí nos ponen en el ejemplo, el más rotundo, creo yo, que es la tornillería, ¿no es cierto? Entonces, para quienes trabajan en el área de mantenimiento, que si recordamos nuestra primera clase, algunas personas estaban desarrollándose en el área del mantenimiento automotriz, del equipo pesado, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que si vamos a una ferretería, no decimos, hágame un favor, Sasso, estoy necesitando un pernito así medio larguito nomás, del tamaño de mi dedo, del ancho más o menos de un palo de escoba, ¿no es cierto? No, no se piden las cosas así porque no nos van a vender nada de lo que necesitamos. Sino, ¿qué vamos y decimos? Verá, necesito 10 pernos M12, paso 1.25 de, yo qué sé, 45 milímetros de longitud, roscados todo el perfil. ¿No es cierto? Entonces, eso que acabo de mencionar es una designación. Esa designación está normalizada. En algún momento, los distintos países industrializados dijeron, a ver, a todo perno que tenga un diámetro de 12, ¿no es cierto?, y que entre los hilos de ese perno haya una separación de 1.25, entonces le vamos a denominar el perno M12 por 1.25, ¿no es cierto? Y luego daremos la longitud de todo ese perno y hasta dónde ir a roscar, ¿no es cierto? Y le podríamos añadir una letra, yo que sé, T, si es que queremos que ese perno en la cabeza se lo pueda manipular con un torque. O le podríamos incluir la letra H para que sepamos que ese perno en la cabeza va a tener una entrada hexagonal para una herramienta hexagonal y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, esas normas de cómo debemos denominar a arandelas, pernos, tuercas, remaches y tantas otras cosas son las normas de designación. No sé si aquí nos ha quedado claro. Andrés Quesada, ¿está claro para usted en líneas generales cuáles son las normas que utilizamos en el diseño? Sí, sí está claro. Ya, muy bien. No se queden con dudas. Ya saben que estoy más que a las órdenes para cualquier consulta que tengan. Bueno, dicho todo eso, todas las normas, todas las ideas, los bocetos, los croquis, los planos van a necesitar verse expuestos en algún tipo de documento. Esos documentos son los formatos normalizados, ¿no es cierto? Entonces, un formato normalizado es un documento que ha adquirido ciertas medidas específicas que nos van a servir para representar los diseños de los distintos objetos que nosotros queramos crear. Estos han sido debidamente analizados y estudiados para que sean fáciles de reproducir, para que tengan un área gráfica acorde a nuestras necesidades de diseño, para que puedan ser fácilmente archivados, etcétera, etcétera. Aunque hoy por hoy, muchísima de esta información de diseño se la maneja de manera digital, ¿no es cierto? Cada vez se pierde más el documento físico de los diseños y se conserva más
los espectros digitales de los mismos, es decir, archivos, ¿no es cierto? Para algunas actividades todavía manejamos el tema de, por ejemplo, planos, ¿no es cierto? Como justamente planteábamos antes el ejemplo de la arquitectura. Pero pensemos por unos instantes en la tecnología de la mecanización o de la industrialización. Pensemos un ratito en un vehículo. Nosotros queremos diseñar un aro, ¿no es cierto? Y el aro, hoy por hoy, lo puede hacer un torno CNC, ¿no es cierto? O lo podría hacer, no sé, dependiendo del grado de tecnología, a lo mejor una impresora 3D que pueda utilizar algún material que pueda ser utilizado por estas máquinas. Quizás no un aro para uso automotriz, pero sí podría ser un aro para una bicicleta, ¿no es cierto? Que manejan a veces tecnología en fibras de carbono o fibras de vidrio. Entonces, ya no es necesario que imprimamos ese documento en un formato normalizado, porque lo que la impresora 3D necesita o el torno CNC necesita es información digital, ¿no es cierto? Sin embargo, es conveniente que nosotros, como estudiantes de tecnología, sepamos cuáles son estos formatos, cuál es su uso mayoritario, a qué norma se apega, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los formatos de papel fueron normalizados según unas normas españolas e internacionales. Las españolas son la UNE 1026-83, que concuerdan con la norma ISO 5457. Ojo, en esta clase no vamos a desmenuzar estas normas. No nos conviene. Lo que nos interesa es conocer qué son, a qué se apegan y qué obedecen, ¿no es cierto? Entonces, esta norma básicamente ha marcado los formatos que nosotros utilizamos en el día a día en las distintas áreas de tecnología. Tenemos los formatos desde el A0 hasta el A6. Le pregunto a, veamos, Eric Lojano, ¿nos escucha? Sí, Liz. Eric, ¿usted tiene impresora? No. No tiene impresora, pero bueno, en el colegio, en la escuela, o ahora mismo cuando le ha tocado imprimir, ¿usted sabe en qué formato hace esas impresiones? En el normal, o sea, en A4, ¿no? ¿Cómo es? Perfecto, Eric. Lo hacemos en un formato A4. Fíjense que las hojitas de papel bond que día a día utilizamos nosotros están normados según la norma ISO 5457. Ese documento que utilizamos para muchísimos fines tiene unas medidas de 210 de base por 297 de alto. Esto en milímetros. O también podríamos utilizar el mismo documento en una orientación horizontal, ¿no es cierto? En ese caso la base sería de 297 milímetros por 210 milímetros de alto. Esas medidas han sido establecidas por esta norma UNE y por esta norma ISO. Para que, a ver, esta parte de los formatos normalizados la vamos a ampliar un poquito más, pero para que tengan una idea, el A4, que es ese documento donde muchas de las veces nosotros trabajamos para hacer impresiones, para incluso representar algunos gráficos o lo que sea, tienen su formato más grande en el A0. El A0, en cambio, es ese, prácticamente podríamos decir, papelógrafo que utilizan los arquitectos para elaborar los planos de las construcciones de las casas, de cualquier construcción, ¿no es cierto? Es un documento muchísimo más grande, con medidas mucho más extensas y lógicamente un área de trabajo mucho más grande. ¿Qué formato debemos utilizar nosotros? Bueno, vamos a depender de muchos factores, ¿no es cierto? Si queremos diseñar probablemente un sensor de uso automotriz, ¿no es cierto? Yo creo que en un formato A4, es decir, en el área que nos representa una hoja de papel bond, va a ser más que suficiente, ¿no es cierto? Vamos a poder hacer distintas vistas, perspectivas y todo lo que queramos de un sensor. Pero, ¿qué tal si lo que queremos dibujar es un torno de los que conocemos en los distintos talleres de mecánica industrial? Bueno, ese torno, para empezar, no creo que haya un formato de papel gigantesco para representarlo en tamaño real, ¿no es cierto? Entonces, podríamos utilizar un formato muy grande, pero incluso así vamos a tener que a ese torno dibujarle a escala, es decir, hacerle un poquito más chiquito con una escala de reducción. Ya vamos a ver también sobre las escalas. Entonces, siempre, previo a elaborar un diseño, yo tendré que analizar bien el formato
en el que voy a trabajar. Y según eso, empezaré a desarrollar mi diseño. Sigamos un poquito para acá. La rotulación. ¿A qué se refiere la rotulación? ¿Qué establece la normativa detrás de la rotulación? Rotulación se refiere a todo lo que dentro de un plano sea texto, ¿no es cierto? Es la parte escrita que acompaña el dibujo, que normalmente está en el cajetín para indicar distintos elementos de nuestro diseño, y también puede aparecer en el área gráfica si es que utilizamos, por ejemplo, una tabla de designación, o si necesitamos realizar una directriz respecto a algún elemento funcional de un diseño. Pero este texto no se lo puede escribir como nos dé la gana, ¿no es cierto? Tiene que conservar una cierta serie de normas. Como yo les decía en nuestra clase introductoria, la gran ventaja que vamos a tener trabajando con un software de diseño es que la rotulación ya está preelaborada, por así decirlo, en cuanto a normativa. Yo me tengo solo que dedicar a establecer el tamaño de mi texto, y el texto automáticamente establecerá renglones, establecerá distancia entre dígitos, establecerá estilos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me tengo que preocupar de eso. En el dibujo tradicional, sí, y era una de las mayores preocupaciones. En el diseño asistido por computador, no. Yo me remito a escribir. ¿Está bien? Ahora, si bien estamos hablando de que un software de diseño va a hacer todo ese trabajo por nosotros, sí conviene que sepamos que esta rotulación tenía que cumplir con 3 aspectos elementales. La primera, que tiene que ser legible. Yo no puedo mandar un diseño a Japón con una letra cursiva, por ejemplo, o con letra... no sé, con alguna letra específica propia de nosotros mismos, ¿no es cierto? Tiene que ser una letra legible, una letra reconocible, que sea de fácil lectura. La escritura tiene que ser homogénea, es decir, no puede ser una letra o un conjunto de letras o un conjunto de párrafos más grandes o más pequeños o más derechos o más izquierdos que el resto del texto, ¿no es cierto? Es decir, anchura del trazado y separación entre caracteres deberá ser constante. Como ya les estoy diciendo, AutoCAD, que será el software que nosotros vamos a trabajar, ya se encarga de esto. Y tiene que ser apta para la reproducción. Apta para la reproducción quiere decir que en cualquier lugar del mundo, en cualquier área tecnológica, yo necesito que sea reconocida y que se la pueda replicar. Ustedes me van a decir, no tiene mucha lógica eso. Bueno, ustedes saben que hoy por hoy, si es que entran al internet, posiblemente puedan bajarse un estilo de texto divertido, bonito o artístico, ¿no es cierto? Pero quizás, si ustedes lo bajan de internet, lo van a tener ustedes, pero la compañía con la que quieren trabajar no la va a tener. Entonces, es un caso muy aislado, es un ejemplo muy rebuscado, pero a eso se refiere con que sea apta para la reproducción. Es decir, que en cualquier lugar del mundo, que cualquier elemento, que cualquier impresora, que cualquier lo que sea, esté en capacidad de reproducir esos caracteres. ¿Está bien? Entonces, esta partecita creo que es muy elemental, no nos va a generar mayor inconveniente. Vamos con el tema de la acotación. La acotación es un apartado grande del diseño. Saber acotar un diseño requiere de muchísima práctica. Hay muchos elementos y factores a los cuales tenemos que estar atentos. Pero sí podemos, a pesar de todo eso que mencionamos, conservar la esencia de la acotación. Y conservando la esencia de la acotación, muy probablemente nuestros diseños queden muy bien acotados. Acotar quiere decir incluir las dimensiones dentro de un diseño. Ahora, ¿qué normas generales deberíamos tener para acotar? La primera, acotar las partes de una pieza que sean estrictamente necesarias para su posible fabricación y verificación. Ya voy a darle play al videito que tenemos ahí y vamos a ir estableciendo justamente esto que estamos mencionando. 2.
Las distintas partes de una pieza deben acotarse solo una vez en el dibujo y no deberán duplicarse si es que nosotros ejecutamos una segunda, una tercera vista del mismo objeto. ¿No es cierto? Ahí dice, a no ser que se crea estrictamente necesario, ya vamos a ver que jamás es necesario. Las cotas deben colocarse en la vista que resulte más clara y expresiva para determinar mejor la dimensión que representan. Esto a lo mejor nos va a sonar un poquito medio difícil de entender, ya que todavía no hemos entrado en la parte de ver vista, ¿no es cierto? Pero para que tengan una idea, yo a un objeto lo puedo representar desde su parte lateral, desde su parte frontal, lo puedo recrear desde cómo se ve desde abajo, desde cómo se ve desde arriba. Esas son vistas, ¿no es cierto? Y si yo quiero representar, por ejemplo, la profundidad de una pieza, no lo voy a poder hacer si es que le veo a la pieza de frente. Necesito verla por lo menos de lado, ¿no es cierto? A ver, para que todos me entiendan. Si pueden, en el Zoom, fíjense un ratito en el recuadrito del video mío, ¿no es cierto? Yo en este momento les estoy poniendo en pantalla un marcador, ¿no es cierto? Ustedes están viendo de frente el marcador. Si yo les digo, representen, hagan una foto de esta imagen y representen la profundidad del marcador. No lo pueden hacer, ¿no es cierto? Ahí no se ve la profundidad. La profundidad yo la veo aquí. Ahí puedo decir, mire, ha tenido cerca de 3, ¿qué serán? 3 milímetros de ancho, ¿no es cierto? Pero ahí yo lo que podría determinar es el alto del marcador, es decir, este alto, y el ancho del marcador, es decir, este ancho de aquí. Esas se refieren vistas. Y si yo quiero acotar esas medidas, tengo que buscar la vista donde mejor se represente dicha medida. No sé si esa idea que acabo de expresar está fácil de entender. No sé si Mauro Zumba nos comenta. ¿Sí le entendió esa partecita? Disculpe, sí, sí le entendí. Ya, muy bien. Veamos por ahí. Carlos Oleas, ¿está claro lo que acabamos de decir? Sí, ingeniero, todo muy claro. Ya, muy bien. Muy buena explicación, gracias. Muy bien, vamos a continuación bueno, sigamos viendo el resto de elementos y de ahí le damos play a este video que nos va a ayudar a entender algunas cositas. Dice, todas las cotas de un dibujo se deben expresar en la misma unidad. Esto yo creo que se cae de maduro, ¿no es cierto? Es lógico que si estamos trabajando un diseño en milímetros, en centímetros, en metros, no va a ser necesario que especifiquemos que todas las cotas están en centímetros, que todas están en milímetros. De hecho, nosotros tenemos en nuestros formatos normalizados los cajetines, ¿no es cierto? Que son estos espacios donde va información técnica de nuestro diseño, es decir, el nombre del autor, las unidades, la escala en la que se está trabajando, el título. Entonces, esto creo que está por demás. Y la quinta también está por demás, porque nos dice, en caso de posible confusión, el símbolo de la unidad predominante puede ser especificado en una cota. No, si tengo un cajetín, ¿no es cierto?, donde dice el diseño está hecho en milímetros, yo no tengo que irme otra vez y poner que en alguna de las cotas que son milímetros. ¿Está bien? En realidad esta partecita de aquí le voy a enmarcar un ratito para que no se nos olvide. Esto es como que lógico, ¿no es cierto? No le vamos a parar mucha bola a esto de acá. Pero créanse que a pesar de que las normas de acotación son muy extensas, si yo respeto estas tres, así no conozca de la A a la Z las normas de acotación, yo ya puedo estar realizando acotaciones muy buenas, muy eficaces. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver este videito acá un ratito y les vamos compartiendo cierta información. Le voy a quitar el audio porque tiene una música medio estridente este videito. No necesitamos ahorita de la música, necesitamos de la información. Entonces van a proceder a acotar esa figura que vienen a ser como unas graditas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que están acotando la primera grada.
van ahora a acotar la segunda grada, ¿no es cierto? Y van ahora a acotar la tercera grada, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora van a acotar el alto de cada grada. Entonces empiezan por la de abajo, ahora van por la segunda, y la tercera, ¿no es cierto? Han acotado todas las graditas. Dice, hemos terminado de acotar porque las cotas puestas son suficientes para representar la pieza. Pregunta del millón, ¿está bien o está mal lo que está diciendo el videíto hasta aquí? ¿Es verdad que ya está toda la información que yo necesito? No creo, porque falta todavía la profundidad prácticamente. Solo vemos una pieza de alto y de largo prácticamente. Muy bien, Javier. No está para nada mal su apreciación. Ahí yo no tengo detalles de la profundidad. Perfecto, estoy 100% de acuerdo. Pero restringámonos a justamente lo que yo puedo ver en este momento. Lo que yo puedo ver en pantalla, ¿ya está 100% acotado o necesita alguna cota adicional? Ricardo Quinche, ¿usted qué opina? Buenas noches. Para una visión superficial está bien, pero algo más profundo sí le faltarían algunos datos. Ya, a ver, les cuento que así tal cual está, ya está suficiente. Ya no necesito conocer absolutamente nada más. ¿Por qué? Si yo le pregunto aquí a Cristian Cajas, Cristian, ¿cuánto es el ancho total de esa figura? ¿Sí nos escucha, Cristian? No le logramos escuchar, Cristian. A ver, preguntemos a alguien más. Enrique Lema. Enrique, ¿cuál es el ancho total? Tampoco le escucho, Enrique. ¿Sí nos escucha usted, Enrique? Bueno, seguramente estamos ahí, por ahí con algún problemita de micrófono. Andrés Crespo, ancho total. De 15. Ya, muy bien, Andrés. ¿Y cómo dedujo que mide 15? Es que está según puesto 5, 5 y 5 y se le suma ahí. No Da sé. 15. Si ya tengo la cota de cada grada y la sumo, obtengo el total de 15. O sea que yo en ningún momento necesitaba, ¿no es cierto?, coger y decir, a ver, me falta esta cota de aquí para acá y poner que esto mide 15. No. ¿Qué dice la norma de acotación? Se acotarán las partes de una pieza que sean estrictamente necesarias para su posible fabricación y las distintas partes de una pieza solo se acotarán una vez y no deben duplicarse. Poner aquí la cota de 15, ¿sería o no sería duplicar estas cotas de acá? Sí, sería, ¿no es cierto? Estaríamos redundando. Y es por eso que incluso este videito no se detiene ahí, sino dice, ahora vamos a proceder a acotar de otra manera. Fíjense. Vamos a ver qué hacen ahora. A ver, esperemos un ratito. Dice acotación 2. Van a usar otro criterio para acotar ahora esto. Entonces ahí ponen el alto total, 15. Y ahora ponen el ancho total, 15. Pregunta, William Cortés, ¿ya está hecha la acotación de esto o faltan cotas?
Buenas noches, ingeniero. Todavía faltan de los lados. Ya, muy bien, William. Sí, Sí. sí faltan. ¿Por qué? Porque perfecto, ya me han dado. Solo hace la altura y lo ancho. Exacto, pero yo en cambio no sé pues, cuánto mide la grada de la mitad, cuánto mide la grada de abajo, cuánto mide la grada de arriba. Entonces hay que complementarle un poquito más, ¿no es cierto? Todavía Sí. no está bien acotado, faltan algunas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el ancho de la primera grada, perfecto, 5. Ahora vamos a poner el ancho de la segunda grada, perfecto, 5 también. Ahora vamos a acotar el alto de la grada de la base. Tiene un alto de 5. Perfecto, sigamos. Ahora tenemos el alto de la segunda grada. Y ya está listo. Carlos Mogrovejo, ¿falta algo ahí? Enciéndale si puede, Carlos, al micrófono. Sí, falta medir. Buenas noches, la última grada. Fíjese, Carlos, que no. ¿Sabe por qué? Porque la grada superior, que yo no tengo el alto, yo la puedo deducir, ¿no es cierto? Si yo digo, a ver, todo mide 15 y las dos primeras gradas miden 5 y 5, ¿cuánto me resta? 5. 5, ¿no es cierto? O sea que sí estaba intrínsecamente dada esa información. Lo mismo para el ancho de la grada de la base. Si toda la base mide 15 y las gradas, la superior, la intermedia, miden 5, el ancho de la grada de la base tiene que ser 5 también, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de repletar el diseño con cotas. Se trata de dar las cotas estrictamente necesarias para su posible fabricación y verificación. Y se trata también de que estas cotas se vean en la vista, que resulte más clara y que al mismo tiempo estas cotas aparezcan una sola vez en el dibujo. Si se fijan cómo en esas tres nociones ya está muchísimo de la acotación. Ahora, bueno, también hay que ver que es una figura recontra elemental, pero no por eso estas tres primeras nociones dejan de ser muy importantes para la representación gráfica en diseño. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a continuación a ver el tema de las líneas. Vamos a ver la normalización detrás de las líneas. Esta partecita de aquí, sí me gustaría que si tienen a la mano un cuadernito o unos apuntes, se acuerden de estos valores, porque estos sí los vamos a estar poniendo de manifiesto continuamente en el AutoCAD. Entonces, cada línea que nosotros hacemos para representar un diseño tiene que tener algunas características inherentes a lo que van a hacer estos trazos. Vamos a utilizar líneas de espesores gruesos que van a ser nuestras líneas principales. Estas líneas deberán tener un grosor de 1.2 a 0.8 milímetros. Se emplean para dibujar los contornos visibles de las piezas. Por eso son los contornos principales o el tipo de línea, la línea principal. ¿Está bien? Aquí tenemos la primera línea que vemos nosotros aquí, es una línea principal. Entonces, se le dice línea llena porque es un trazo continuo. ¿Está bien? No se la ve entrecostada ni segmentada. Y el espesor es de 0.8 a 1.2 milímetros. El segundo tipo de línea que nosotros vamos a utilizar son las líneas llenas, pero de espesor fino. Dicho espesor puede ser de 0.1 a 0.2 milímetros. Estas son las líneas idóneas para dibujar referencias y para realizar nuestras cotas, ¿no es cierto? Entonces, si yo acoto el alto total de una pieza, el ancho total de una pieza, la profundidad total de una pieza, se me hace muy fácil distinguir cuál es la línea del objeto y cuál es la línea de la cota, porque hay una diferencia totalmente marcada en el grosor, ¿no es cierto? Las líneas de trazos, cuyo espesor va de 0.4 a 0.6 milímetros, se emplean para dibujar contornos no visibles de las piezas. ¿Qué es un contorno no visible? Ya iremos viendo conforme avancemos. Por lo pronto, quedémonos con el hecho de que son líneas entrecortadas. Ustedes pueden ver ahí que están segmentadas, ¿no es cierto? Y que lo que van a representar son cosas que a la larga yo no veo,
contornos no visibles. Entonces, ahí utilizaré la línea de trazos. Y finalmente, una línea de punto y trazo, ¿no es cierto? Dice que puede ser de espesor de 0.3 a 0.4 milímetros y que estas son utilizadas para dibujar ejes y para indicar costes sobre una figura o sobre un diseño. Entonces, esa línea puede ser de dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Yo les voy a tratar de dibujar aquí. La primera sería que tengamos un trazo, ¿no es cierto? Un punto. A ver, aquí no sé si puedo hacer punto. Voy a hacer una bolita. Entonces, trazo, punto. ¿No es cierto? Trazo, punto. Algo así. Y el otro tipo de línea, que también corresponden a este cuarto, es trazo, ¿no es cierto? Y trazo, pero un trazo muy cortito. Trazo, 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 trazo. ¿Está bien? Estas dos que hemos graficado aquí son las líneas de punto y trazo, que también pueden ser de trazo largo, trazo corto. El espesor 0.3 a 0.6. El uso para especificar ejes, para especificar costes, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Hay más tipos de línea? Sí los hay. Lo que pasa es que ya tienen utilidad tan específica que no se las manifiesta aquí en las más generales y en las más utilizadas. ¿Está bien? Entonces, gran ventaja de trabajar en un software de diseño. Estas líneas ya están precargadas. Basta con que yo le diga a AutoCAD, quiero que esta parte sea hecha con este tipo de línea y listo. A diferencia del dibujo técnico tradicional, donde yo primero tenía que elegir mi rapidógrafo, luego tenía que medir el segmento, medir el espacio hasta el punto, nuevamente trazar, nuevamente medir la distancia entre el punto. Aquí ya se lo hace automática y normalizadamente. ¿Está bien? Bueno, básicamente aquí tenemos la normalización en general. Hay una parte que no está aquí y que yo considero importante, para ya no estar retomando mucho la parte teórica, que bien o mal puede ser un poquito cansona, ¿no es cierto? Vamos directamente a revisar el tema de las escalas. ¿Qué son las escalas? Esto también va normalizado. Y la escala es la relación que existe entre magnitudes que tiene un dibujo y las magnitudes reales de un objeto. Normalmente se ve representado como nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Es decir, la escala es la medida del dibujo a razón de la medida real de un objeto. Pero ojo, aquí hay algo importante. Vamos a suponer que la medida del dibujo, ¿no es cierto?, es 5 y que la medida real del objeto es 2. Entonces podríamos decir que la escala es 2.5. No, no se manifiesta o no se designa así las escalas. Si la medida del dibujo es 5 y la medida real del objeto es 2, entonces la escala es 5:2. Así se lee y así se menciona. ¿Está bien? 5:2. ¿Y qué quisiera decir una escala 5:2? Que por cada 5 unidades del dibujo, yo estoy representando 2 unidades del objeto en la realidad. En otras palabras, sería un dibujo que es más grande que en la realidad. ¿Está bien? Vamos a ahondar un poquito más en esa idea, pero primero mencionemos lo que es la escala natural. La escala natural va a ser un dibujo cuyas dimensiones sean exactamente iguales a las dimensiones del objeto en la vida real. Entonces, la escala natural es un dibujo a escala 1:1, ¿no es cierto? Se puede escribir 1:2.1, como tenemos aquí, o se puede escribir 1/1. De esas dos formas se representan las escalas. ¿Está bien? Jamás vamos a escuchar de una escala 1, sino 1:1. ¿Está bien? Es decir, se pone la relación y se la deja expresada. No se ejecuta la operación matemática, si es que se quiere decirlo así.
Escalas de ampliación, entonces. Estas van a ser escalas que representen un objeto muy pequeño en papel o que al ser muy pequeños les vamos a ampliar, les vamos a hacer más grandes, ¿no es cierto? La escala que yo le puse como ejemplo antes, es decir, una escala 5:2, lógicamente va a ser un dibujo que represente un objeto en mayor tamaño que su tamaño real. Porque si yo quiero representar pensemos en milímetros. Si yo quiero representar 2 milímetros de un objeto real, yo en realidad voy a dibujar 5. Ahora, ¿es común una escala 5:2? No es para nada común. Lo que normalmente tratamos de hacer es que tanto la medida del dibujo o la medida real adopten el número 1, es decir, la unidad. Es mucho más fácil entender una escala 5:1, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el objeto que estoy diseñando va a tener 5 veces el tamaño del objeto real, ¿no es cierto? Entonces, siempre tratemos de utilizar escalas en donde yo maneje o la medida del dibujo o la medida real como una unidad. Pasemos entonces a las escalas de reducción. Estas van a ser las que utilicemos cuando tengamos objetos muy grandes, ¿no es cierto?, que necesitemos representar en un formato normalizado. En este caso conviene darle la unidad a la medida del dibujo. Entonces, hagamos el caso opuesto del ejemplo que habíamos puesto. Habíamos dicho que si yo quisiera hacer un dibujo 5 veces más grande de un objeto, la escala sería 5:1. ¿Qué tal si quiero un objeto muy grande, reducirlo 5 veces? Entonces la escala va a ser ahora 1:5. Y quisiera decir que por cada unidad de medida que yo ejecuto en mi dibujo, estoy representando 5 unidades de la realidad, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo recontra básico, ¿no es cierto? Tenemos este triángulo ABC. Ese triángulo ABC es el tamaño real de ese triángulo. Ahora le voy a hacer una ampliación. Fíjense. Entonces, las dimensiones del dibujo son lógicamente mayores que las de la realidad. Se utiliza para ampliar las dimensiones de un objeto de manera que sus elementos aparezcan más detallados. El numerador, lógicamente, va a ser mayor al denominador. Y ahí ponen algunos ejemplos. De escala 2:1, que sería prácticamente el doble, ¿no es cierto? Escala 4:3, esa escala, la verdad, muy poco usable y confusa, ¿no es cierto? Pero sí puedo yo imaginarme una escala 100:1, es decir, un dibujo aumentado 100 veces, o más aún en una escala 1000:1, un dibujo aumentado 1000 veces, ¿no es cierto? Igualmente las de reducción, ahí tendríamos un dibujo del mismo triángulo con escala de reducción. Las dimensiones del dibujo son menores. Se utiliza para dibujar objetos y formas que por sus dimensiones necesitan ser reducidas. El numerador es siempre menor que el denominador. Y aquí ponen igual una serie de ejemplos. Escala 1:2 sería realizar el objeto en la mitad de sus dimensiones. Escala 2:3, una escala para nada útil o no digamos útil, sino muy poco utilizable. Escala 1:100, 1:1000, 1:10,000. Bueno, eso sí, de alguna manera sí podríamos entender, ¿no es cierto? Si yo quiero representar el Parque de la Madre en un formato A1, muy probablemente tenga que reducir el verdadero tamaño del parque unas 1000, unas 10,000, unas 100,000 veces, ¿no es cierto? Bueno, antiguamente esta era nuestra herramientita para yo poder dibujar a escala, ¿no es cierto? El famoso escalímetro. En el escalímetro yo poseía no aproximadamente, de hecho tenía 6 escalas para trabajar. Una de ellas en ampliación, el resto de ellas en reducción y una escala natural, ¿no es cierto? En AutoCAD, en los softwares de diseño, yo no me tengo que preocupar mucho de la escala. Yo puedo proceder a graficar, a diseñar, y al último, cuando ya esté todo listo, ahí adoptaré la escala más idónea para el formato en el que yo esté trabajando. ¿Está bien? Entonces, otro plus, otro punto a favor para trabajar el diseño en un software asistido por computadora. Bueno, son las exactamente 7:26. Vamos a
darnos un pequeño receso de 10 minutitos. Tratemos de retomar la conexión a las 7:35. Yo no voy a desconectar la conexión, más bien voy a hacer uso del recesito para verificar quiénes están conectados y presentes, como quien les corro lista, y a nuestro regreso solamente proyectar este videíto que les decía, donde vamos a poder ver el proceso de descarga del AutoCAD para quienes todavía no lo hayan podido hacer. Entonces, nos reconectamos o continuamos la clase en 10 minutitos.